Que el Señor los bendiga hoy, hermanos, y siempre. Es siempre un gusto para mí estar aquí con ustedes. Quiero que me acompañen a una lectura de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. ¿Alguna vez usted ha estado en un cuarto así cerrado, en completa oscuridad? Y de repente hay una pequeña rendija ahí, una pequeña luz que logra entrar a ese cuarto. Usted se ubica. Por pequeñita que sea la luz, en las tinieblas resplandece. Vamos a leer el pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para poder entender un pasaje, nosotros tenemos que ubicarlo en su contexto histórico. Como decimos, ubicarlo ahí en el espacio-tiempo donde fue dicho. ¿Dónde dijo Jesús estas palabras? Para eso vamos ahí adelantito, en el mismo capítulo 8 de Juan, al versículo 20. Dice la palabra del Señor: Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. El texto nos dice que Jesús estaba en el templo, y nos dice que estaba en el lugar de las ofrendas. Por el contexto del capítulo 8, nosotros sabemos que aquí tenemos la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esta fiesta de los tabernáculos? Para poderla entender un poquito más. Mire, la fiesta de los tabernáculos era una celebración judía en que se pedía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que saliera de sus casas. Quiero que imagine usted a Jerusalén en aquel tiempo, amurallada ahí, las casas de piedra adentro, y se le pedía que saliera de las casas y habitara en pequeñas champas, le decimos nosotros en Guatemala, aquí le dirían en pequeñas chozas, hechas de ramitas, para que recordaran que ellos habían sido esclavos en Egipto y que ellos habían vagado en el desierto por 40 años. ¿Sabe usted que al Señor siempre le gusta que nosotros nos acordemos? Al Señor no le gustan los ingratos. Que muchas veces el Señor nos da bendiciones a nosotros, llegamos a tener prosperidad y vivimos ya en una colonia muy bonita y a nosotros se nos olvida de dónde venimos. En la Biblia el Señor siempre dice: acuérdate. La persona tenía una bonita casa, sí, pero durante una semana en la fiesta de los tabernáculos el Señor le decía: sal de ese lugar. Habita en una choza, así como habitaste en el desierto, para que te acuerdes quién eres. Nosotros diríamos para que te ubiques, para que pongas los pies sobre la tierra. Bueno, en ese tiempo estábamos, ¿sí? Estábamos en el tiempo de los tabernáculos. Y en el tiempo de los tabernáculos, la gente habitaba fuera de Jerusalén y curiosamente durante las noches se iba a meter al templo, a lo que se llamaba el atrio de las mujeres. Bueno, el templo tenía un lugar santo, un lugar santísimo, y alrededor tenía un montón de patios. Eso es lo que nosotros llamamos atrios. A ciertos patios podían entrar los sacerdotes, a ciertos patios podían entrar los varones, a cierto patio podían entrar las mujeres, y afuera, en el exterior, estaban los gentiles. Pues ahí en la imagen aparece el atrio de las mujeres, que estaba enfrente así. Ahí era donde se ponían las arcas de las ofrendas. Mire usted, desde aquel tiempo sabían que las mujeres eran las que más ofrendaban, ¿verdad? Porque ¿dónde vamos a poner el arca de las ofrendas? Ahí donde se juntan las mujeres. ¿Recuerda usted que Jesús dijo que la viuda pobre había dado más que aquellos ricos? Pues esa viuda podía entrar hasta ese lugar que se llamaba el atrio de las mujeres. Y ahí, durante la fiesta de los tabernáculos, en las noches, se hacía una fogata. Algunos dicen que era más de una fogata, pero se hacía una fogata grande. Y los hombres y las mujeres bailaban, o mejor dicho, danzaban. ¿Cuál es la diferencia entre baile y danza? Bueno, es que el baile romántico es en pareja, es hombre y mujer, en cambio la danza es religiosa, ¿sí? Entonces las personas danzaban,
o mejor dicho, caminaban alrededor de esa fogata durante la fiesta de los tabernáculos, y por eso también le decían la fiesta de las luces. ¿Se imagina usted lo bonito que ha de haber sido estar en ese tiempo, ahí en esa celebración, en una gran fogata? ¿A cuántos les gustan las fogatas aquí? Así les encantan, ¿verdad? Trasnochar. A mí me gusta más dormir. Pero en fin, hubiera sido bien bonito estar alrededor de esa fogata, mire, caminando alrededor. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos querían recordar algo muy importante que había acontecido en su vida. Quiero que me acompañen a la lectura de Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Esto pasó cuando ellos salieron de Egipto, y note bien este pasaje. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y mire bien esta parte. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego, ni en la noche, perdón, la columna de fuego. Esto pasó en el desierto durante 40 años. El pueblo de Israel vagó en el desierto durante 40 años y vivieron en enramadas, vivieron en tabernáculos. Y dice la palabra del Señor que de día el Señor los acompañaba en una nube. Decía un hermano que había caminado por esos lugares del Mar Rojo, que ahí hace una temperatura pero tremenda, y que él solo podía pasar con una sombrilla y un bote de agua a la par. Y pensaba él en ese momento, qué importante era tener una nube para el pueblo de Dios mientras caminaba. Pero oiga bien, el pueblo tenía que caminar. Y durante la noche iba como una columna de fuego caminando delante de ellos. El pueblo tenía que seguir esa columna. Y por eso es que durante la fiesta de los tabernáculos, que el pueblo de Dios recordaba el peregrinaje por el desierto, también hacían ellos una fogata, pero mire que esa fogata no se podía mover, estaba en el atrio de las mujeres, no se podía mover, y por lo tanto es que ellos caminaban alrededor o danzaban alrededor de la fogata, recordando aquel tiempo en que anduvieron por el desierto. Bien, en ese contexto fue que Jesús dijo el versículo que tenemos hoy en estudio. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiso decir Jesús entonces en ese contexto? Yo soy aquella luz que los guió a ustedes por el desierto. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios pequeñito, que nada que ver con el Jehová del Antiguo Testamento. Pero Jesús está diciendo eso. Yo soy la luz del mundo. Y fíjese lo más interesante ahorita. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando usted tiene una luz, usted ya no está en tinieblas. Solo que Jesús aquí no dijo lo que todo el mundo dice. Cuando yo pregunto el texto de memoria, y no lo puedo hacer con ustedes porque ya lo leyeron, pero les digo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que, y hago la entrevista, y lo hice en el Guanacaste la otra vez, y todo el mundo contestó, el que cree en mí. Porque estamos tan acostumbrados a la idea de creer, pero Jesús no dijo, el que cree en mí, dijo, el que me sigue. Y note la diferencia. Cuando usted tiene una luz, usted ya no está en tinieblas. Si usted no tiene la luz, usted está en tinieblas, pero si tiene la luz, ya no está en tinieblas. Solo que Jesús no es una luz estática, ¿me entiende? Es una luz que se mueve. Aquella columna de fuego que estaba en medio del pueblo de Israel en el desierto era una columna en movimiento. Entonces usted, si era parte del pueblo de Dios, tenía que caminar conforme la columna caminaba. Cuando la columna se detenía, usted se detenía y usted descansaba. Y cuando la columna avanzaba, usted avanzaba. Jesús es una luz en movimiento. Aquella era una columna en movimiento. ¿Qué pasaba si usted se quedaba dormido mientras la luz avanzaba? ¿Qué dice el dicho? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué pasaba si usted se quedaba estático y la luz avanzaba? Cada vez se iba a hacer más y más y más pequeña hasta que usted estuviese otra vez en tinieblas.
Por eso dijo Jesús, el que me sigue. A Jesús usted no lo puede seguir estando estático. Jesús es una luz en movimiento. Si uno se queda estático, poco a poco volverá otra vez a las tinieblas. Por eso dijo él, sígueme. Por eso usted tiene que seguirlo. Por eso dijo él, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de esta vida. Quiero que notemos varios ejemplos en la palabra. En la clase que teníamos anterior, mencionaba el hermano repetidamente, a Jesús hay que seguirlo. Toma tu cruz y sígueme. El énfasis no está tanto en tomar la cruz como en seguirlo. Si usted nada más toma la cruz y no lo sigue, no hace nada. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No le dijo nada más, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Le dijo, sígueme. Quiero que notemos varios ejemplos en la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Eso se lo dijo a Pedro y a Andrés. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban pescando. Y por eso Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y alguien dijo, hace algún tiempo, es que Jesús nunca llamó a un vago. Ellos estaban trabajando. Mientras Andrés y Pedro estaban pescando, el Señor se les acerca y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice el texto? Y ellos, dejando sus redes, lo siguieron. Si lo siguen, estarán en la luz. Si se quedan ahí, quedarán en tinieblas. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué estaba haciendo este hombre aquí? Pues estaba cobrando los impuestos. Y así imagina usted lo importante que era para Mateo cobrar los impuestos y tener todo el dinero y todas las cosas que tenía ahí sobre el banquito. Pues dice el texto que lo encontró sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo Jesús así a secas, sencillamente, sígueme. Y fíjense que a veces nosotros no entendemos muy bien lo que Jesús dice, sígueme. Ay, sí, pero ¿qué quiso decir con eso? No, Mateo sí entendió claro. ¿Qué hizo Mateo? Dejándolo todo, lo siguió. Cuando Jesús hablaba no era figurativo. Le dijo, sígueme. Y Mateo, dejando todo, lo siguió. Mateo estuvo en sí, era un publicano, hermanos. Y los publicanos no eran gente buena, ¿sí? Los publicanos no eran gente buena. Los publicanos eran aquellos traidores que cobraban los impuestos para el imperio romano y generalmente se quedaban con un poquito de plata. Entonces la gente los tenía por traidores y la gente los tenía por ladrones y los tenía por mentirosos. No era buena cosa Mateo. Pero llega un momentito en que en medio de sus tinieblas, él logra encontrar esa luz en Jesús que le dice, sígueme. Y Mateo lo siguió. Si Mateo se queda en tinieblas, pero Mateo lo siguió. ¿Qué pasó con el joven rico? El joven rico era alguien bastante bueno, como usted puede saber a través de la historia. Él le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y resulta que Jesús le dice, los mandamientos conoces. ¿Cuáles? Dice el joven rico. No robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, honra a tu padre y tu madre. Y el joven rico dice, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, una cosa te falta. ¿Sabe usted que a veces nosotros somos como el joven rico? Nos acercamos a Dios para que Dios nos dé un aplauso. ¿Qué quería el joven rico? Que Jesús le dijera, uy, aquí sí está un verdadero israelita. Y por eso muchas veces nosotros salimos de la congregación diciendo, no, ese mensaje de hoy sí no me gustó. ¿Y por qué no le gustó? Que me dieron duro. No me gustó.
Es que a mí me gusta cuando me dicen que estoy guapo, que estoy bien, que estoy bonito. Miren a la hermana fulana, ahí póngase de pie, démosle un aplauso. Así sean todos ustedes. Ah, si uno está feliz. Pero resulta que el joven rico venía para que Jesús le dijera, oye, qué bien, ¿qué le has hecho? No, si el reino de los cielos ya lo tienes. Y cuando le dijo una cosa te falta, que él dijo, híjole, bueno, ojalá sea algo fácil. ¿Qué cosa le faltaba? Sígueme. Esa era la que le faltaba. Sígueme. ¿Y por qué le dijo, vende todo lo que tienes? Porque sabía que eso que tenía lo ataba. ¿Qué detenía a Andrés y a Pedro para seguir a Jesús? Las redes. ¿Qué hicieron ellos? Las dejaron y lo siguieron. ¿Qué detenía a Mateo para seguir a Cristo? Pues la plata, la mesa de los tributos. Que de hecho, en aquel tiempo, como usted sabe, ellos no tenían el sistema decimal que nosotros tenemos para contar. Entonces tenían unas bancas, las mesas. Y en esas mesas tenían un montón de cuentecitas hechas ahí para poder cobrar los impuestos, porque había diferentes monedas, pesos y todo lo demás. Y a partir de esas bancas, usted llegaba y, por ejemplo, a un cambista, usted decía, mire, cámbieme, digamos, lempiras por dólares. Y aquel hacía un montón de cuentas con la mesa y al final le daba a usted lo que él consideraba que a usted le debía tocar. Y usted decía, ¿y cómo le hizo para sacar la cuenta? Ah, pues mire, que no sé qué y no sé cuántos. Cuando usted va para Salvador, en la frontera, le hacen esa jugadita. Usted cambia sus lempiritas por dólares y le aparecen ahí con una calculadora. Mire, ¿cuánto me está dando? Ahí le hacen una cuentecita. Mire, le dicen, y usted queda. Pero usted saca el celular y su calculadora y, a ver, ¿cómo es que me está dando? Pero en aquel tiempo usted no podía cargar una mesa para decir, aquí está mi mesa. ¿Cómo es que usted la está cargando? ¿Cómo que usted le está haciendo las cuentas? Entonces, en ese contexto, aparecían las autoridades romanas con un martillo grandote. Venían a la mesa y miraban que todas las cuentas estuvieran claras y todos los cálculos estuvieran, ok, está bien, esta mesa está bien. Y cuando la mesa estaba mal, entonces agarraban con el martillo y le pegaban a la mesa y la quebraban. Esa mesa se llamaba banca. Era una banquita. Y de ahí viene la bancarrota. ¿Entienden? Porque cuando le quiebran a usted la mesa, usted está en bancarrota. Y por eso a los bancos le llaman, si usted se preguntó alguna vez por qué le dicen banco a eso si uno no se sienta en él, ¿no? Le dicen por eso. Y por eso le dicen la banca. Y por eso es que le quebraron el banco a Rosenthal, ¿no? Porque le encontraron que las cuentas que estaba haciendo, bueno, si hay algún familiar de él aquí, lo siento, ¿verdad? Pero bueno, dicen las noticias, pues yo no sé. Pero le encontraron ahí las cuentas medio malas y entonces vinieron con un tremendo martillo los gringos y le pegaron al banco, ¿no? Le quebraron. Y el pobre hombre está en bancarrota y sus cocodrilos están muriendo. Ni modo, ¿verdad? Así es la vida. Ok. Entonces le dice, ¿qué te detiene, Mateo? Mi banca. Pero fíjese que la banca no detuvo a Mateo. ¿Qué hizo con la banca? La dejó y lo siguió. El joven rico no va a poder seguir a Jesús. No va a poder. Para poder seguir a Jesús necesita dejar una cosita. ¿Qué? Todo lo que tiene. Por eso Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Sí, porque si se carga con la plata tampoco va a seguir a Jesús. Dalo a los pobres. Y ahí sí le dice, sígueme. ¿Lo siguió el joven rico? ¿Usted que conoce Biblia? ¿No lo siguió? ¿Vio la luz? Sí. ¿Se quedó en tinieblas? Sí. Porque no siguió a Cristo. No conozco a cada uno de ustedes. Hay veces que hay cosas en nuestra vida que nos tienen aferrados, que no nos permiten seguir a Cristo. Yo no conozco esas cosas, si no hablaría de ellas. No soy profeta, si no, pues tal vez las sabría. Pero tampoco las mencionaría porque aquí hay más de 100 personas y tardaríamos unas cuantas horas diciendo la hermana que tiene un vestido color no sé qué con tantas flores. Cada uno de nosotros va a tener ciertas cosas que nos evitan de seguir a Jesús. Pero Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Se ha fijado usted que hay veces que, por ejemplo, hermano, ¿y usted por qué no se congrega? ¿Usted por qué no? Ah, no, hermano, es que fíjese
que lo que pasa es que el domingo en la mañana, cuando ya estoy listo y que es que llega mi mamá, es que llega esto, es que llega lo otro, es que el miércoles dan una novela, es que el jueves no sé qué, es que el viernes no sé cuánto, es que yo quería leer, pero fíjese que siempre van a haber cosas que nos atan y no nos permiten seguir a Jesús. ¿Qué es lo que hay en tu vida? No, yo la verdad sí que no lo sé. Estoy hablando en términos muy generales. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús en tu vida? ¿Qué dijo Pedro allá en Mateo capítulo 19, versículo 27? ¿Qué dijo Pedro? El texto dice, entonces respondió Pedro y dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado, ¿cuánto? Todo. Y te hemos seguido. Pablo dijo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y mire esta partecita. Por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Mire, Pablo sí nos da una lección acá. Como me ha tocado visitar a muchas personas, a muchos hermanos, me he dado cuenta de diferentes situaciones. Hay personas que vienen a Cristo y están bien económicamente, y de pronto su negocio se va para atrás y dicen, no, es que no me conviene ser cristiano. Y fíjese que no, porque viera que empecé a tener pérdidas. Conocí a una persona que se entregó a Cristo y le descubrieron una enfermedad. Tocó visitarla en el seguro. Y dice, y fíjese que estaba razonando yo que hasta que me bauticé fue que empecé con esta enfermedad. Pero el doctor dice que usted ya lleva como 20 años con ella. Sí, pero me la descubrieron hace poco. Las personas hilan y creen que al venir a Cristo todo va a ser ganancia. Pero note lo que dijo el apóstol Pablo. Note lo que dijo. Por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Una vez prediqué aquí en esta congregación sobre la perla de gran precio. Si usted se recuerda de esa predicación, en que viene el mercader y pregunta cuánto vale esa perla y le dicen todo lo que usted tiene. ¿Y qué hizo él? Lo entregó todo. Y el texto dice que agarrando la perla se fue ¿qué? Gozoso. Porque sabía que lo que había comprado valía muchísimo más que lo que él había pagado. Eso es lo que Pablo dice. Y todo lo he perdido. Todo lo he perdido. Aquello que para mí era valioso ahora lo considero una pérdida. Y todo lo he perdido por amor de Cristo. Y lo estimo como basura, con tal de ganar a Cristo, porque Él sabe que Cristo es mucho más que eso. Cuando usted encuentra la luz y usted la sigue, usted sabe que todo aquello que le estorbaba seguirlo, eso no importa. No importa. ¿Qué dijo Pedro? Todo lo hemos dejado. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo he perdido. ¿Y qué es Cristo para usted? ¿Qué ha entregado usted por Cristo a propósito? ¿Qué he entregado yo por Cristo? O mejor esta. ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar por Cristo? ¿Qué me detiene a mí de seguirlo? Hay personas aquí que no han entregado su vida a Cristo todavía. ¿Qué te detiene? ¿Qué lo detiene a usted? Esa suegra que le va a poner mala cara cuando usted regrese y diga que me entregué mi vida a Cristo. Ese papá que le va a decir, ¿sabes que te quedaste sin herencia? O ese marido que le va a decir, no, que me va a buscar otra. ¿Qué lo detiene a usted de seguir a Cristo? Solo usted puede contestar eso. Esa pregunta es suya, única, exclusiva. Y para ti, ¿qué significa seguirlo? Yo no te puedo decir lo que significa para ti. Pero si no tienes una idea clara de qué significa seguir a Cristo y de lo que tienes que entregar por Él,
Simplemente síguelo y lo irás descubriendo con el tiempo.